El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. Los nuevos retos del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo. El paro del 21. La primera prueba para el nuevo ministro. Presidente dice que se promueven falacias. La caleña Claudia Blum, la nueva canciller del gobierno Duque. Escándalo judicial. Revisan nuevos fallos presuntamente fraudulentos del magistrado del Tribunal de Cundinamarca. Senador Roy Barreras amenazado. Sacará a su familia del país. Un chip y un infiltrado. Las nuevas revelaciones del bombardeo contra las disidencias de las FARC. Yanine Áñez se autojuramenta como presidenta en Bolivia. Indígenas mantienen protesta. Expresidente Morales dice que se ha consumado el golpe más artero y nefasto tras autoproclamación de Áñez. Se fugó el exjefe de inteligencia de Hugo Chávez. Iba a ser extraditado a Estados Unidos. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. El asesinato de líderes sociales, la presencia de grupos irregulares en Venezuela, la implementación del acuerdo de paz con las FARC son algunos de los retos del nuevo ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, quien llega en reemplazo del ya exministro Guillermo Botero. Al presentarlo, el presidente Duque dijo que Holmes Trujillo debe velar por la transparencia de la fuerza pública. El presidente Iván Duque destacó las condiciones personales e intelectuales y profesionales del hasta hoy canciller de la República, Carlos Holmes Trujillo, al anunciar su nombramiento como nuevo ministro de Defensa. La capacidad de armonizar la política local de seguridad con nuestra política internacional de seguridad. Así que creo que llega uno de los mejores colombianos a esta cartera y nos sentimos todos muy contentos de este nuevo reto que asume. El ministro Trujillo García dijo que acepta el nuevo Ministerio de Defensa con decisión y responsabilidad y para que la fuerza pública siga cumpliendo sus tareas con respeto al derecho internacional. El uso de la fuerza debe sujetarse al respeto a las normas de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Que quede claro que en Colombia no se toleran las violaciones a los derechos humanos ni al derecho internacional humanitario. Carlos Holmes Trujillo también dijo que impulsará la protección a los líderes sociales, la lucha contra el narcotráfico y la defensa nacional, entre otras misiones que dijo le encomendó el presidente Duque. El paro del próximo 21 de noviembre, convocado por estudiantes, organizaciones sociales y partidos opositores, será la primera prueba para el nuevo ministro de la Defensa. El presidente Duque insiste en que esta movilización se está promoviendo con falacias. El presidente Iván Duque, hablando hoy ante un grupo de empresarios reunidos en el Club del Nogal, aseguró que su gobierno no está promoviendo ninguna reforma laboral, pensional, ni del salario mínimo de los trabajadores que afecte a la clase media, e hizo un llamado a los colombianos para que no den credibilidad a los promotores del paro nacional del 21 de noviembre. Que no pretendan con falacias llamar al odio, que no pretendan con falacias llamar a replicar hechos violentos, porque es dramático ver que algunos de los que reclamaban en otros lugares del planeta empleo, incendiaron los puestos de trabajo de miles de personas, o muchos de los que abogan porque haya mayores servicios de movilidad, fueron los que incendiaron el transporte público, privando a miles de familias humildes de poderse desplazar y movilizar. El mandatario nacional recalcó que su gobierno siempre está dispuesto al diálogo. Este ha sido un gobierno abierto siempre al diálogo. Por eso llevamos 41 talleres construyendo país, escuchando a los colombianos. Más de 60 consejos de seguridad abiertos, escuchando a los ciudadanos. Y cientos de reuniones con distintos grupos sociales. Ese espíritu se mantiene y se mantendrá, porque creo en el gobierno que se construye en los territorios y no en los escritorios. Admitió que los gobernantes están siempre sujetos a críticas y advirtió que él no se niega tampoco a la autocrítica. Otro de los nombramientos que hizo el presidente Duque fue el de la ex senadora Claudia Blum, vallecaucana también, y ex embajadora en Naciones Unidas, quien asumirá la Cancillería de la República. El nombramiento de Claudia Blum de Barberi como nueva canciller de la República lo hizo esta noche el presidente Iván Duque a través de su cuenta en Twitter con el siguiente mensaje. Le informo al país que he designado como nueva ministra de Relaciones Exteriores a la doctora Claudia Blum, caleña,
Fue senadora y embajadora, actual miembro del Diálogo Interamericano con sede en Washington, con amplia experiencia en asuntos políticos e internacionales. Claudia Blum es una dirigente política nacida en Cali hace 65 años. Fue senadora entre 1991 y 2006 y se convirtió en la primera mujer presidenta del Congreso. Ella es de origen liberal, pero respaldó al expresidente Andrés Pastrana en su campaña presidencial de 1994 y en su última actuación política militó en el Partido Cambio Radical del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Se desempeñó como embajadora de Colombia ante Naciones Unidas entre 2006 y 2010. Fue designada en reemplazo de Carlos Holmes Trujillo, también vallecaucano, quien pasa al Ministerio de Defensa. La señora Blum de Barberi es psicóloga de la Universidad del Valle. Crece el escándalo de corrupción por presuntos fallos fraudulentos emitidos por el magistrado del Tribunal de Cundinamarca, Carlos Vargas. La estrecha relación entre el magistrado Carlos Vargas y la abogada Kelly Eslava llevó a la Fiscalía a revisar varios procesos en los que el togado figura como ponente y Eslava como representante de empresarios en millonarios litigios. Uno de los casos tiene que ver con un fallo contra el Hospital Militar en el que se ordenó el pago de 14.000 millones de pesos a una empresa tras ganar un pleito por un contrato de distribución de medicamentos. En este proceso, Vargas era el ponente y Eslava apoderada de los demandantes. Asimismo, la Fiscalía indaga el trámite de una demanda que está en curso por el futuro de la planta de tratamientos de aguas residuales en Chía. Allí ocurrió lo mismo, Vargas era el ponente y Eslava representante de los reclamantes. Incluso en una interceptación telefónica quedó registrado como una de las partes en el proceso busca los servicios de la abogada. La idea es tratar de solucionar. A mí me dijo el doctor Vargas que hablara con su merced. Ya. Dígame qué disponible agenda tiene usted. Pues mire, ahorita estamos en Bogotá. Sí. Y pues digamos que hacemos una vueltica aquí en el Tribunal Administrativo y en una media hora estamos desocupados. La Fiscalía identificó 5 procesos del despacho del magistrado en los que se detectó el nombre de la abogada, quien además fue empleada de Vargas y su amiga íntima. Llegó hasta el lugar del bombardeo contra las disidencias de las FARC en San Vicente del Caguán, que dejó 8 niños muertos. Un chip satelital y un infiltrado fueron las claves para que el ejército ubicara el campamento del disidente de las FARC, alias Cucho. Era una noche tranquila sobre las sabanas del Yarí. En el campamento del Cucho, ese jueves 29 de agosto, habían sucedido 2 cosas que alteraron el común de los días. Varios niños llegaron esa tarde como hacia las 5 y unas horas antes, una cámara de video, esperada con ansia por Patricia, la socia del Cucho, por fin estaba en sus manos. Patricia siempre soñó con ser periodista y eso lo sabía la inteligencia militar. Por eso, lograron interceptar la cámara que llegaría hasta el campamento del que otrora fuera miembro de la guardia del jefe de las disidencias, Gentil Duarte. En su interior fue puesto un chip con señal satelital que les revelaría a las fuerzas militares la ubicación precisa de su objetivo. Un país de guerra. Nos dimos cuenta de la rumbazón de los aviones y todo y nos despertaron en la rumbazón de los aviones y escuchamos el bombardeo. Cerca al campamento, la tierra empezó a temblar muchos kilómetros a la redonda. El drama fue terrible porque esa noche fue espantosa para nosotros, porque eso fue como si hubiera habido un terremoto por acá en este lugar. El cráter de la primera bomba de 250 kilos lo decía todo. Otras 10 bombas de menos capacidad cayeron sobre el Cucho, los guerrilleros y los niños que estaban en el campamento. Los helicópteros Arpía llegaron a rematar. Nadie sabe con precisión cuántos cayeron. Solo hay certezas de quienes vieron pasar a los niños esa tarde hacia el campamento. Nosotros no tenemos cifras exactas de cuántas personas y cuántos niños, sobre todo, que era lo que había más que todo allí, cuántos niños. Pero nosotros creemos que habían más de 20 personas y entre ellos la mayoría eran niños. Los paramilitares, bandas el Cucho había caído y con él todos los niños que habían llegado a su campamento. Esos niños, según las versiones de la gente que los miraron llegar y los miraron de entrar ellos entraron por ahí a las 5 de la tarde y a las 11:30 los mataron en este bombardeo. Esa fue la historia de John Edison Pinzón, un niño de 15 años y sobrino de don José. Él estaba más o menos a la hora de las 5 de la tarde y le dijo a mi hermana, la mamá de él, le dijo que él se iba a donde la vecina a traer un celular que lo tenía allá. Entonces el niño se desapareció y resulta de que le mandan
las evidencias de los papeles de él, que era la tarjeta de identidad, la huellita de los pies, la huellita de las manos, la fotico cuando él tenía los 6 añitos, de que la mamá le sacó la tarjetica y nos dimos cuenta que aquí lamentablemente no lo habían acribillado, no lo habían matado. 2 días después del fuerte bombardeo de las fuerzas militares sobre esta parte de la vereda Aguas Claras 2, hasta este lugar llegaron campesinos de la región, habitantes de la zona, que se encontraron con esta escena dantesca. Una escena en la que, según relatan, encontraron desde partes de restos humanos, pistolas y artefactos explosivos. Don José fue uno de los primeros en llegar al lugar. Ese ataúd donde lo traían, donde lo trajo la funeraria, estaba sellado, no lo pudimos destapar, no pudimos mirar, lo enterramos, no supimos prácticamente si era él o no era él, solamente que en los papeles decía que era él. Una historia similar vive doña Amparo. Su hijo de 24 años había decidido ingresar a las filas de las FARC. Formaba parte de los guerrilleros que andaban con alias El Cucho. 2 meses y medio después, doña Amparo no tiene la certeza de qué pasó con su hijo. Pues que está desaparecido desde el bombardeo, que no se sabe qué. Nadie da noticias, nadie sabe a ciencia cierta si sus restos fueron sacados de la escena del crimen o aún están allí bajo los escombros. En la zona aún hay partes de restos de los abatidos, como este fémur que permanece abandonado en el mismo campamento. Si salimos a algún lugar, el dron nos persigue, nos sigue. Si caminamos hasta allí, los drones nos siguen. Si por cualquier cosa tenemos miedo, no dormimos en paz, ya no podemos mandar ni los niños a la escuela. Como se suele decir, en la guerra la primera víctima es la verdad. Aquí no es la excepción. Tras el ocultamiento por parte de las fuerzas militares de lo que había pasado durante el bombardeo, no se sabe con certeza cuántos niños murieron bajo las bombas. Para los analistas, quedan más preguntas que respuestas. ¿Cómo se están tratando las investigaciones posteriores a los actos de guerra? ¿Se guardó la cadena de custodia? ¿Son creíbles las labores de la policía con funciones judiciales? ¿La forma en que se trató esta escena fue una excepción o se está actuando así en la guerra? ¿Las víctimas tienen acceso a la justicia? ¿Estos crímenes de guerra quedarán en la impunidad? En la vereda Aguas Claras 2 de San Vicente del Caguán, con la cámara de Juan Carlos Moreno, William Parra, CMI, La Noticia. Por amenazas de muerte en su contra, el senador Roy Barreras instauró una denuncia penal contra un general en retiro del ejército y anunció que enviará al exterior a sus hijos menores a quienes amenazaron a través de redes sociales. Los más de 500 mensajes que recibió a través de sus redes sociales y en su número telefónico llevaron al senador Roy Barreras a acudir hoy ante el fiscal general de la Nación a denunciar con nombre propio a un general de la República, un general en retiro. El general Jaime Ruiz desató toda una guerra mediática durante este fin de semana, que tiene como característica curiosa que entregó mi número telefónico a todas sus redes, de suerte que fueron invadidos de mensajes en mi teléfono, la mayoría de ellos insultantes, pero algunos, como ustedes han visto, se pasaron de la raya y además del insulto implican amenazas directas. El senador nos reveló el país al cual enviará a sus hijos menores. El debate para que los delitos sexuales contra menores de edad sean revisados únicamente por la justicia ordinaria y no por la justicia especial para la paz terminó en un fuerte agarrón entre el Centro Democrático y el partido FARC. El agarrón comenzó cuando el senador del Centro Democrático, Fernando Araujo, dijo que los miembros del partido FARC deberían declararse impedidos porque tienen acusaciones de delitos sexuales contra menores. Que estas personas que no han pagado un día de cárcel, que están vinculadas a la JEP, se declaren impedidas en este tipo de discusiones. Señores y señoras del Centro Democrático, no utilicen los menores de edad con fines protervos ideológicos, no sean cínicos, no sean descarados, no sean sinvergüenzas.
parlamentario, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Bolivia, Yanine Áñez, se autoproclamó como presidenta interina, 48 horas después de la renuncia del exmandatario Evo Morales, quien lo calificó como el golpe más artero y nefasto de la historia. El vacío de poder dejado por el exmandatario Evo Morales, que renunció a su cargo y viajó como asilado a México, tiene a Bolivia sumida en un caos institucional sin precedentes. Tras la dimisión de Morales y de las demás autoridades que formaban la cadena de sucesión constitucional, la decisión de nombrar un gobierno de transición quedó en manos del Congreso boliviano, cuyos legisladores opositores convocaron a una asamblea legislativa para hacer la designación, pero que finalmente no pudo llevarse a cabo por la falta de quórum, dado que la mayoría oficialista no se presentó a la votación. Sin embargo, la senadora opositora Yanine Áñez, la segunda vicepresidenta del Senado y quien por sucesión debía ser nombrada presidenta interina, se autoproclamó como la jefa de Estado boliviana. Asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. Tras asumir la presidencia temporal, Áñez salió del legislativo hacia el Palacio Quemado, la casa del gobierno boliviano que durante 14 años fue el centro del poder de Evo Morales, y hoy desde sus balcones, con una Biblia en la mano, Áñez juró en el cargo ante cientos de seguidores opositores. Y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, pasará su primera noche como asilado político en México tras una travesía de alrededor de 17 horas. Al tocar suelo mexicano, el exmandatario aseguró que el asilo que le concedieron salvó su vida. Como un acto que salvó su vida, fue catalogado por el expresidente Evo Morales el asilo que le otorgó el gobierno de México, nación a la que llegó hoy tras su renuncia y luego de 3 semanas de denuncias de fraude electoral y una gigantesca presión ciudadana que desató una espiral de violencia. El presidente de México me salvó la vida. De hecho, Evo llegó a México solo tras una travesía de 17 horas. El avión oficial que lo transportó partió ayer de Lima, Perú, para recogerlo en Cochabamba, de donde salió a la madrugada hacia Asunción, la capital de Paraguay, lugar en el que la aeronave hizo una escala de varias horas para abastecerse y tomar su rumbo definitivo hacia la Ciudad de México. Pero el vuelo se retrasó aún más porque el gobierno de Ecuador le retiró el permiso para sobrevolar su territorio y el avión tuvo que rodear el país. Renunció la fiscal general de Panamá, Kenia Porcel. La decisión de Porcel se hace tras la filtración de mensajes del expresidente Juan Carlos Varela que la involucran a ella y a otros funcionarios, lo que generó suspicacias de la influencia de la fiscalía y el ejecutivo en casos de corrupción como Odebrecht. Su dimisión se hará efectiva el 1 de enero. Y se fugó el ex jefe de contrainteligencia chavista, Hugo El Pollo Carvajal, que es solicitado en extradición por Estados Unidos. Carvajal, quien fue uno de los hombres fuertes de Hugo Chávez, no ha podido ser localizado desde hace 4 días, desde que la Audiencia Nacional Española confirmó la orden de captura en su contra.